lo que nos tiene aquí en este seminario, y por otro también esa relación que se tiene con América del Norte. El estudio fue motivado porque muchos de nosotros, algunos de nosotros trabajamos las nanotecnologías, entonces nos interesaba conocer un poco cuál era la situación de las nanotecnologías. Tomamos como referencia metodología que estableció la OCDE en el 2008. Perfecto, ok. Bueno, pues el objetivo... Ya no tenemos... Ya, se perdieron. No, es que están pasando la Sí, presentación. síguele. Okay. El objetivo del trabajo era discutir la posible portabilidad de metodologías con objetos de estudios distintos por en contextos análogos. Es decir, la posibilidad de trasladar, de transferir metodologías que se habían aplicado para esferas de análisis distintas, que tuvieran rasgos particulares o rasgos homogéneos o homólogos. Ese era el objetivo. Importante aquí retomar que entendíamos, que se entendía por política pública en materia de nano. Nosotros en el trabajo y como referente también la definición que tenía el propio organismo, la OCDE, de política pública, entendemos como un conjunto de acciones, de instrumentos que pretenden incentivar el desarrollo de estas tecnologías emergentes. Es importante aquí hacer mención que hay algunos estudiosos de esta disciplina de política pública que rechazan el manejo tan generalizado que se le ha dado. Ellos hacen una diferencia, marcan una diferencia clara entre lo que es una política de Estado, una política de gobierno, una política pública, donde destacan que la política pública es aquella donde está presente la ciudadanía, donde se ha tomado en consideración, donde hay un consenso con los diversos agentes que conforman el Estado. Ellos consideran que esa es la política pública. En tanto, la política de Estado es la que deriva exclusivamente de los mandatos constitucionales. La política de gobierno es aquella que está circunscrita solo en un marco de un plan nacional, un plan estatal de desarrollo o un plan municipal de desarrollo. Dejamos nosotros de lado esa discusión, ese debate respecto a cuál es la definición de políticas públicas. Y repito, nosotros solo lo tomamos como un conjunto de instrumentos públicos, evidentemente, que trata de incidir, de generar las condiciones para que se pueda desarrollar, en este caso, las tecnologías, las nanotecnologías. La pregunta que nos hicimos, bueno, conociendo el resultado del trabajo que en el 2008 realizó la OCDE, nos preguntamos si era posible transferirlo, trasladarlo para el caso mexicano, también para conocer cuál es el marco en el cual se encuentran las políticas públicas respecto al mundo, pero también respecto a nuestros socios comerciales, más con la relación que tenemos con Estados Unidos y, por qué no, también con Canadá. Entonces, conociendo la metodología, encontramos que había elementos para entonces aplicar o hacer esa portabilidad. Y aquí, creo que no lo mencioné, tomamos este concepto de portabilidad de la programación, de la alta programación, concretamente de los software, tratando de ejemplificar la facilidad que puede haber para trasladar, para transferir una metodología, en este caso, bueno, pues un software en una plataforma. Bien, entonces mencionaba yo que creímos que sí había las condiciones para aplicar la batería metodológica que se hacía referencia, y así fue como bueno, se publicaron ya los resultados. Conviene advertir que en esta metodología fue o se sustentó en encuestas que se les formularon a 24 países, de los cuales evidentemente está excluido nuestro país,
y fueron 21 países miembros y 3 países invitados. Los criterios que se tomaron en consideración fueron 11. ¿Me ayudas, por favor? Fueron 11. Otra más, por favor. Otra más. 11. Ajá, tratando de dimensionar, tratando de clarificar cuál es el nivel de desarrollo de las tecnologías. Se preguntaba si había algún plan o iniciativa en esta materia, la participación social de los distintos agentes, relación del sector público con el privado, si había riesgos a la salud y medio ambiente y mediciones como tal, si había cooperación internacional, foros internacionales sobre el tema, si había regulaciones, el financiamiento hacia las nanos, calificación del trabajo, apoyo a la empresa y propiedad intelectual. No es momento para aclararles cuáles fueron los hallazgos a detalle en relación a los 24 países, pero sí es importante señalar la factibilidad o la facilidad con la que se pudo traer una metodología ya establecida por el organismo internacional y aplicarla al caso particular de México. Debo yo advertir que como científicos sociales y con los trabajos que se tienen en materia de estas tecnologías habilitadoras y disruptivas, conocíamos que había elementos, que había instrumentos públicos, acciones dispersas, pero no se tenía un panorama. Reconocíamos previo a la implementación de la metodología la no existencia de un plan, de un programa específico. Si bien hay un reconocimiento o ha existido un reconocimiento en los últimos sexenios y queda plasmado en los planes especiales de ciencia y tecnología, hay un reconocimiento de lo que representan las nanos, al igual que las biotecnologías y otras tecnologías, y se consideran como áreas estratégicas y áreas principales dentro de la política científica y tecnológica de México. Pues no había un reconocimiento ex professo, y de ahí la intención de conocer y tener un panorama muchísimo más preciso cuál era el desarrollo de estas tecnologías en el caso de México, y para lo cual pues creímos muy pertinente instrumentar la metodología de la OCDE y bueno, tenemos resultados importantes. El primero de ellos es que para el caso específico de las nanos, bueno, la portabilidad metodológica fue posible ya que existían elementos análogos en los objetos de estudio. Hoy el caso fue de las nano, pero seguramente se pudo hacer un estudio paralelo para las bio, para otro tipo de tecnologías. Y en el caso específico, particular de las nano en México, pues se muestra lo que conocíamos, pero ya con mayor precisión, que no hay una política expresa en materia de nanotecnología. Y aquí podría parecer contradictorio, porque si bien no hay una política diseñada, pensada para fomentar e incentivar este desarrollo, sí hay muchas acciones, hay apoyo. Se reconoce que el grueso de todas las acciones que se emprenden en el tema, pues son gracias al financiamiento público. Entonces, si bien no está la política pública formalizada como política pública en materia de nanotecnologías, sí está el apoyo, sí está el financiamiento, sí está el reconocimiento en documentos, en textos, en discurso por parte de las personas que en su momento encabezaron este gran sector, este reconocimiento hacia estas nuevas tecnologías. Bueno, no existe el andamiaje, es decir, no existe la política pública, aunque finalmente están presentes. Aquí es importante decirlo y recordar que las políticas públicas pueden emerger por una demanda social, problemas públicos, por algún incidente, alguna catástrofe vinculada quizás con el entorno medioambiental.
también hoy en un marco de apertura, de estrecha colaboración con los países y donde los organismos también ya direccionan algunos rasgos particulares de nuestras políticas públicas en todos los sectores, vemos que no responde en el caso de las acciones que hay en México para las nanos, no responde a ninguno de estos 4 escenarios. En el caso de México, a diferencia de otros países con alto crecimiento económico y con mercados amplios o complejos, como el caso de Estados Unidos y de China, que ellos sí pudieron advertir la llegada, el ascenso de estas tecnologías. Ellos se prepararon, diseñaron una estrategia, diseñaron sus iniciativas, sus planes en esta materia. En el caso de México no fue así, como en muchas otras áreas. México tuvo ya la presencia de estas tecnologías, tuvo ya la instrumentación en muchos de los sectores que vieron en ellas grandes beneficios, entonces sí, tuvo que establecer una serie de acciones. Y bueno, estas últimas 3 conclusiones están totalmente vinculadas a no existir una política pública reconocida como tal, también en parte se debe a que hay un financiamiento muy estrecho o muy limitado. Y otro elemento importante que lo mencionaba al principio cuando ponía en la mesa la discusión que hay respecto a si las políticas son políticas públicas o son políticas de gobierno o son políticas de Estado, y donde ese debate se centra en que para que sean verdaderamente políticas públicas tiene que estar presente la participación de la sociedad civil y de los distintos agentes que hay en el Estado. Entonces yo cierro mi participación en el sentido de que se dieron las condiciones para demostrar la facilidad o la portabilidad de una metodología instrumentada por un organismo internacional, al caso específico de México, lo cual nos permitió tener una visión mucho más clara de la situación en la que se encuentra respecto a los propios países evaluados, y donde se destacan nuestros socios comerciales del norte. Bueno, yo cierro con eso, y... Muchísimas gracias, Laura. Vamos a dar continuación a la presentación de Edgar. Y al final tendremos un tiempo para preguntas. Sí. Bueno, como ya me presentaba al inicio, soy Edgar Sayago, responsable académico de aquí de Estudios del Desarrollo. No puedes bajar, más grande por la mañana. Mejor así, ¿no? Bueno, pero corta la descarga para que no falte el ancho de banda. Entonces, yo soy co-coordinador de la Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad, y es un tema muy presente. Nosotros somos vanguardia a nivel mundial de los estudios de las implicaciones sociales de las nanotecnologías, que tienen que ver con cuestiones legales, políticas, económicas, jurídicas y demás del desarrollo de estas tecnologías. Pero mi área de investigación se relaciona con la economía política de la ciencia y la tecnología y los aspectos de la transdisciplina operada en los procesos de investigación. También formo parte del núcleo académico básico del doctorado transdisciplinario para el desarrollo científico y de la sociedad del CIMBESTAB Acatenco. Y bueno, la idea de esta presentación de entrada es, primero que nada, hacer una crítica. Y es una crítica a la sobreespecialización, la hiperespecialización metodológica, para discutir, por ejemplo, la relevancia del análisis histórico-estructural que hemos perdido. ¿Qué es la crítica? ¿A qué me refiero con la crítica? Bueno, esencialmente es
sacar a la luz aspectos sociales, económicos, políticos, jurídicos que no son aparentes, que normalmente se encuentran debajo de la superficie y pasan inadvertidos. Y esta tradición a que le llamo yo la sobreespecialización metodológica, que de alguna manera lo conceptualizo como el fetichismo metodológico, tiene que ver con el hecho de que muchas veces ahora el método de investigación se convierte en el fin en sí mismo. Eso es así súper transparente y claro en los análisis de Big Data, de bibliometría, de cienciometría, que se enfocan simplemente pues a dar una relatoría de los datos que encuentran, en aras de mantener lo que se conoce como la neutralidad epistemológica, pero que en hechos concretos pues no aporta nada a la ciencia. De hecho, es un fenómeno de estancamiento. Y que al hiperparcializar la realidad, lo que hacen es que los investigadores y obviamente a los que llega los resultados de las investigaciones, pues tienen una visión muy parcial del fenómeno social. Y eso tiene varias implicaciones. Claro, aquí hay muchas más, pero creo que estas son una de las más importantes. Que mencionaba, se aboga en favor del discurso único de la ciencia, de la neutralidad. El conocimiento, la ciencia es neutra y se pone en el acceso a la sociedad sin ninguna atenuante política, cultural, de valores y demás, cuando en realidad no es así. Hay una estructura donde emana el conocimiento científico que también tiene una orientación y una dimensión política que no podemos obviar, ¿no? La hiperespecialización también causa lo que le denomino la descontextualización del objeto de estudio. Voy a analizar este celular en función de sus relaciones técnicas. Cuántos megas transfiere, cuántos semiconductores tiene, cuántos nanomateriales utiliza, etc. Pero olvido, por ejemplo, quiénes son los dueños de las patentes, dónde se hace la investigación y el desarrollo, quién es dueño de la cadena de valor para producir este gadget, ¿no? Y eso genera, a su vez, una atomización de la acción política y social de los que participan en la... ¿Qué onda? Música, disco. Una atomización de la acción política y social de los investigadores o los que generan las innovaciones. Y nosotros, Roberto y yo, no lo veo como par, lo veo como una competencia, porque yo quiero avanzar en el SNI, porque quiero ser reconocido en los circuitos académicos. Y en lugar de tener una convergencia intelectual, nos vemos como pares en competencia, fomentada por la hiperespecialización. Entonces no hay acción colectiva. Entonces la materia pensante a nivel mundial está atomizada, desagregada, despolitizada. Y por lo tanto, eso es una estrategia que ha funcionado extraordinariamente, porque entonces mantienes control a través de salarios y becas. Tiene que ver también con el proceso de precarización y quizá algo que vaya a tocar más a fondo Armida. Y en realidad esto, todo lo que favorece es una apreciación de la realidad sesgada en favor de una clase dominante. En un sinnúmero de ocasiones hemos escuchado a hacedores de política pública, gente de CONACYT, por ejemplo, donde en los sexenios anteriores hablaban de que no, es que la ciencia crece porque producimos más artículos, producimos más patentes, producimos, sí, pero es desde esta visión muy neutral y demás. Cuando analizamos, bueno, ¿quiénes publican los artículos? ¿Dónde se ubican? ¿Quiénes se apropian del conocimiento científico? ¿Cómo se objetivizan? ¿Cómo se hacen bienes, pues? Ya es otra cuestión. Y voy a utilizar algunos ejemplos. Aquí es una muestra de una revista que es muy famosa
para los que trabajan en esta onda, Scientometrics. De hecho, yo también he publicado ahí. En fin. Entonces, por ejemplo, si vemos el análisis estructural y la relevancia que puede tener el análisis histórico-estructural, la historia como un método de investigación, no como un elemento para describir el acontecimiento, sino elementos que generan aspectos para teorizar la situación actual, pensando obviamente en lo que viene. Si vemos el hambre, la cuestión del hambre y la producción de granos, la seguridad alimentaria, desde la biotecnología, en México, en 1943, se declaró que se acababa el hambre, gracias a el Centro de Investigación y Modificación del Maíz y del Trigo. Norman Borlaug decía, se acabó el hambre gracias a las tecnologías biotecnológicas, pesticidas, fertilizantes, etc. Y resulta que en realidad eso no ha sucedido. O sea, no, el problema de la producción y del hambre no tiene que ver con una insuficiencia tecnológica. No tiene que ver con las relaciones técnicas, tienen que ver con las relaciones sociales, de apropiación, producción, comercialización de la innovación. El CIMED sigue trabajando. En este año el Coneval sacó un estudio diciendo que 20.1 millones de mexicanos sufren de carencia alimentaria. Si vemos, esta es una tabla muy interesante de un profesor que lleva haciendo esta investigación desde los 70s. Entonces muestra la gran concentración de las grandes compañías de la apropiación de fertilizantes, semillas y demás, y prácticamente es Bayer, Monsanto, que ya la compró, de hecho, la Syngenta, que está apropiada por Chem China, y Cortiva, que es una subsidiaria de Dow y DuPont. Pero son las grandes transnacionales. En tecnología farmacéutica pasa exactamente lo mismo. O sea, uno cada 10,000 medicamentos llegan al mercado, prácticamente se necesitan 2.600 millones de dólares para colocar una droga en el mercado. ¿Y quién lo puede hacer? O sea, algo que está haciendo investigación biomédica en los laboratorios de la UAS. Bueno, no, porque ni siquiera nosotros tenemos laboratorios de ese tipo. Pero las universidades que tienen esos laboratorios pueden llegar así a patentar y a comercializar sus innovaciones en farma. Vemos los resultados de las top 10 farmacéuticas en 2019 y son estadounidenses, suizas, francesas, alemanas, que son las que dominan el mercado y marcan la agenda en la producción y lo que se consume. Mientras tanto, hay un mercado de enfermedades que no se cubren porque precisamente el poder de adquisición de ese mercado, aunque en números son mucho más las personas que sufren ese tipo de enfermedades, pero no tienen la capacidad de compra, pues no son atendidas. Está el caso, obviamente, de las transnacionales y las farmacéuticas que demandaron al gobierno de Sudáfrica porque violaron las patentes para producir el retroviral VIH-Sida, aún 39 veces más barata que la droga que se vendía en ese momento. Demandaron al gobierno de Sudáfrica y ganaron, y obligaron al gobierno de Sudáfrica a pagar el crédito de la violación de la patente y además a comprar el medicamento 40 veces más caro, ¿no? Entonces, bueno, también en nanotecnologías lo vemos, son las tecnologías que explotan las propiedades de la materia a la nanoescala, pero si vemos, por ejemplo, el número de patentes a 2016, de la WIPO otorgadas, pues vemos que Samsung, China, IBM, la Universidad de California y su componente o el vínculo que tienen con las Fuerzas Armadas estadounidenses que están haciendo nanotecnologías, son las que dominan el mercado. Si hacemos una evaluación, bueno, a ver, en México, ¿cuánto de los desarrollos nanotecnológicos para desalinización, para purificación, para detección de contaminantes o filtración que utilizan nanotecnologías, cuántos de esos son mexicanos? Y resulta que cuando vemos la tabla de patentes, de las 60 patentes, a pesar de que México es el segundo, digamos, país con mayor publicación, investigación y desarrollo en materia de nanotecnologías, resulta que de las 60 patentes que tenemos, 56 son de extranjeras transnacionales. ¿Por qué? Pues porque precisamente somos muy buenos para investigar, para hacer ciencia,
pero no hay un control, no hay una perspectiva de desarrollo, hay una perspectiva de segmentación. Y entonces eso lo aprovechan los agentes extranjeros para tomar control. Entonces vemos que hay patentes de Siemens o de General Electric. ¿Qué tienen que ver esas con la tecnología del agua? Son recursos estratégicos, ¿no? Y al rato va a hablar Ramón mañana sobre esto, pero también la investigación que se está haciendo sobre nanoenergía y patentes, y vemos que pues la mayoría son extranjeras y peor aún, que hay 5, 6, 7 patentes que son propiedad de Halliburton. Halliburton, la de Dick Cheney, la de pues, todo lo de Irak y todo el problema. Entonces resulta que nosotros estamos haciendo investigación y si vemos la lista, bueno, hay pinturas térmicas del norte, tiene una patente en nanotecnología y todas las demás son extranjeras. Entonces, el punto que quería yo reivindicar es que lo que queremos evitar desde estudios del desarrollo, o al menos este grupo, este núcleo, es la fetichización de la metodología. Creemos en la importancia y la relevancia de la integración de los arreglos metodológicos cuantitativos, pero con un complemento cualitativo, como una necesidad para tener una visión integral de la problemática de nuestro objeto de estudio. De lo contrario, caemos en una segmentación que nos limita, nos prohíbe ver el fenómeno en su conjunto y cómo se comporta. Podemos agarrar y decir, en este ejemplo, producimos muchas publicaciones en materia de nano, en bio, tenemos un centro que modificó, que fue una de la Revolución Verde, y por lo tanto somos exitosos. Pero cuando analizamos ya de manera estructural, nos damos cuenta que no es así. La falta de una política orientadora de desarrollo ha originado un espacio y ventana de oportunidad para que otros agentes saquen rédito. Aquí también se trabaja mucho el concepto del neoextractivismo en minería y demás. Pero el neoextractivismo también se aplica en las cuestiones científicas y tecnológicas. Hay fuga de cerebro, hay cooptación de nuestros investigadores, hay apropiación de la innovación tecnológica vía las patentes y estos canales, las agencias de transferencia tecnológicas, las agencias 3C, las triples T's que había en México, que algunos centros todavía las mantienen, implican y están orientadas a eso. O sea, ¿qué sentido tiene que nosotros desarrollemos, tengamos inversión en desarrollo científico y tecnológico, simplemente se deje así, con el efecto escopeta en el mercado, para que cualquiera lo apropie? No hay una política direccionadora como sí hay en otros países. Y más, independientemente de que sea de un marco capitalista o no, podemos hablar de la industria biotecnológica de la salud en Cuba, pero también podemos hablar de la industria automotriz y de semiconductores en Corea. Y lo que tienen en común, y lo que siempre han tenido, es control sobre todo el proceso de la cadena de valor de innovación y tecnología, ¿no? Bueno, esa es mi presentación. Muchísimas gracias, Edgar. Ahora le damos la palabra a la doctora García. Sí, bueno. ¿Quieres presentar, Roberto? Sí. Perdón, me salté. Me salté, Roberto. Al doctor Roberto Soto. Bien, ya había adelantado de qué se trata lo que yo hago, la metodología que yo sigo. Bueno, en mi caso yo tengo que utilizar mucha base estadística, datos ya duros. Realmente son 3 temas de investigación de lo que estoy haciendo ahorita, a la par. Cada uno de ellos está ligado. Uno de ellos, reconozco, usando un lenguaje coloquial, es un tema de investigación donde me colé, pero porque me gusta.
y es el sistema de pensiones, porque una de las estudiantes que está aquí ya presente y que mañana ella le toca hacer presentación sobre su tesis, Teresa Lanís, ella está trabajando el sistema de pensiones en México. Entonces va ligado a lo que yo hago. Mi formación es macrofinanciera, diría yo. Estudiamos economía en la maestría y el doctorado, pero especializado en cuestiones financieras, y siempre aclaro eso, especializado en cuestiones financieras, pero de corte heterodoxo. Entonces, ya de antemano tiene una visión crítica, o al menos yo le estoy dando una visión crítica. Parto ahorita de un estudio sobre las microfinanzas, hago estudios sobre paraísos fiscales, donde ya me he metido, últimamente me he metido mucho en las cuestiones de paraísos fiscales, y en últimos par de años, un año y medio, fondos de pensión, y le estoy dando un toque especial a esos fondos de pensión, aparte de lo que la estudiante Teresa Lisset está haciendo, le estoy dando algún toque de corte heterodoxo muy crítico, diría yo. Y esto va ligado con lo que al último dijo el doctor Edgar, de cuál es la característica que tienen los países del sudeste asiático, particularmente Vietnam, Corea del Sur, Singapur. Va a ir ligado a lo que voy a comentar al final de esta presentación, breve presentación. Cuando hablo sobre microfinanzas, estoy hablando de un mundo donde ha habido una caída en el financiamiento público, que podría estar ligado con lo que la doctora Liliana ha comentado. Entonces, hay una caída del financiamiento público, pero brutal, de ser un país donde teníamos un 30-40% de inversión pública, financiamiento público por parte de la banca de desarrollo, ahora tenemos aproximadamente el 5%, entonces es una caída enorme. Un país no puede crecer sin financiamiento. El crédito es fundamental. Entonces, por un lado. Por el otro lado, por el lado de los paraísos fiscales, tenemos una falta de regulación de la autoridad monetaria y financiera. Entonces, no existe regulación, o una regulación muy laxa en los paraísos fiscales. Esto va ligado con América del Norte, porque cuando nos invitaron a esta asociación que se está haciendo con el CISAN y nosotros, yo traté de llegar los paraísos fiscales, por eso me metí más de lleno en los paraísos fiscales, porque dos grandes paraísos fiscales se encuentran en los Estados Unidos, por no hablar que Estados Unidos es un paraíso fiscal. Me voy a concentrar solamente en dos ciudades. Perdón mi ignorancia geográfica, o estados. Nueva York, la City y Delaware, en Estados Unidos. Son dos grandes paraísos fiscales. Entonces, por ahí entro en cuanto a América del Norte. Entonces, falta de regulación. Y por el lado de los fondos de pensión, tenemos una desregulación del sistema de los fondos de pensión, el sistema de pensiones. Si me regreso nuevamente a las microfinanzas, ¿qué efecto tiene lo que acabo de comentar, una caída en el financiamiento público? Es a una mayor participación, pero el financiamiento privado. ¿Y a quién va dirigido ese financiamiento privado? Principalmente a las mujeres pobres. Entonces es una mezcla perfecta, es un gran negocio. Mujeres pobres, porque son vistas como un negocio desde el punto de vista de las microfinancieras. En cuanto a los paraísos fiscales, ¿quiénes son los grandes beneficiados? Los grandes beneficiados son precisamente las grandes empresas a nivel internacional, sean de corte financiero o no financiero, es decir, estamos hablando de los grandes bancos, Citigroup, Bank of America, etcétera, o hablamos de General Electric, Samsung, etcétera, etcétera. Es decir, empresas financieras y no financieras. Estamos hablando de transnacionales o, en su caso, multinacionales, o dicho de otra forma, grandes, redundo, son mega conglomerados financieros, no financieros. Y por el lado de los fondos de pensión, estamos hablando de que los perjudicados, o a quien se le está afectando, es a toda la clase trabajadora general, sean públicos o privados. Nuevamente me regreso a las microfinanzas. Los que están teniendo ganancias, en este caso las altas, se tienen ganancias, pero las que tienen ganancias son unas cuantas microfinancieras. Por el lado de los paraísos fiscales,
quien está perdiendo es el sector público. El sector público, ¿por qué pierde? Porque no está recaudando lo que se tiene que recaudar de impuestos. Y por el lado de los fondos de pensión, ¿quiénes son los que tienen las grandes ganancias? Pues son los llamados inversionistas institucionales. Una definición simple de lo que es un inversionista institucional: todo lo que no sea un banco, inversión, etcétera. Todo lo que no sea un banco no está catalogado como inversionista institucional. ¿Qué efectos vamos a tener? Del lado de las microfinanzas vamos a tener futuros escenarios de crisis, pero a nivel global. El problema es que cuando venga una crisis del lado de las microfinanzas, va a impactar a los más pobres, es decir, a las mujeres pobres. Por el lado de los paraísos fiscales, ¿qué vamos a tener? Ya tenemos una crisis en las finanzas públicas. Ese es indudable. Es un debilitamiento de las finanzas públicas en cualquier parte del mundo, en cualquier país del mundo tenemos un debilitamiento. Y por el lado de los fondos de pensión, tenemos una inminente, no sabemos cuándo, un economista no predice, no es brujo, todo lo demás es fraude, entonces no sabemos cuándo, pero se viene una crisis inminente en el sistema de pensiones. En España está a flor de piel, en México está a la vuelta de la esquina, las universidades hoy en día tienen problemas con sistemas de pensión, Estados Unidos van a tener, cualquier país del mundo que digan van a tener serios problemas en el tema de pensión. Por lo tanto, ¿qué se requiere? Porque una de las propuestas de la directora, sí, es la directora del sistema, era, pues, digan algo novedoso, pues se requiere hacer ciertas regulaciones. Por el lado de las microfinanzas se está buscando que se diseñen microbancos públicos, una especie de bancos de desarrollo, un NAFIN, un tipo NAFIN, pero especializado en cuestiones de microfinanzas. Entonces tiene que ser un banco público que otorgue créditos que sean para proyectos productivos, y si es para las mujeres, mejor. Por ahí alguien dijo que la mujer maneja mejor los recursos. No quiero decir quién, pero lo dijo él, y creo que es cierto. ¿Qué se requiere para los paraísos fiscales? Simplemente cobrar impuestos, o sea, regular. No dejar a libre albedrío a todas las empresas. Pues algo que está haciendo el gobierno mexicano hoy en día con la unidad de inteligencia financiera. Busca, primero, identificar quiénes son los que no pagan impuestos, y segundo, pues cobrarlos. Y por el lado del fondo de pensión, ¿qué se requiere? Bueno, es una de las conclusiones. Yo no sé si Teresa Lisset va a llegar a esa conclusión al final de su tesis, porque forma parte de su tesis, pero yo creo que va a llegar a esa conclusión. Regresar nuevamente a la parte del manejo de las pensiones por parte del sector público, o en su defecto, que sea una combinación sector público, sector privado, pero que quien tenga la batuta sea el sector público. Eso en algunos países, si no me equivoco, 28 países ya regresaron, no recuerdo la cifra exacta, al sistema público, porque antes era un sistema privado. Eso en general forma parte de las investigaciones que estoy haciendo. Todo esto, como le decía a Claudia, todo enmarcado en un mundo donde lo que predomina es las finanzas sobre el sector productivo, es decir, donde predomina el esquema de financiarización. Entonces, es básicamente lo que hago. Mis datos son datos duros. Soy renuente a la parte microfinanciera, hacer estudios de campo. No sé por qué. Es más barato hacerlo dando datos duros. Mixed Market, el problema es que Mixed Market ahora cobra todo tipo de información que uno quiere consultar. Pero bueno, es lo que básicamente he estado haciendo en los últimos 2 o 3 años en esta unidad académica, aunque sí reconozco que me siento un poco solo. Por eso cuando escucho a Claudia, o voy a la UNAM con los colegas allá, pues ya me siento como que un pez en el agua, donde puedo jugar un poco mejor. Gracias, eso es todo. Gracias. Gracias. Damos la palabra a la doctora Armida García. ¿Te lo mando? Sí. Sí, de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Le doy la presentación? Sí, ahorita. Okay. Sí, empieza a hablar. Ok, bueno, buenas tardes a todos.
Yo nada más platicarles un poco sobre el tema que hemos estado desarrollando desde hace algunos años como parte de la formación doctoral y ya posteriormente aquí ya en algunos temas de investigación. Yo tengo una formación bastante economicista, soy administradora, con una formación también en finanzas, pero en algún momento me desvié del camino para reencontrarme con la parte social del tema de investigación que a mí me interesaba mucho, que ha sido siempre el tema de la informalidad. Y obviamente en este punto me encontré con lo que viene siendo la etnografía multisituada, la cual pues, fue bastante útil durante el trabajo de tesis doctoral, ya que no encontraba en algún momento pues, la información que yo buscaba. Ahora estoy desarrollando el proyecto, es un proyecto en el cual voy un poco comenzando, que le llamo Redes Comerciales y Productivas Informales de la Industria Textil. Yo he estado trabajando por algunos años precisamente todo lo relacionado a la industria textil en México de mediana capacidad. Entonces, ahí, bueno, esto viene del tema de investigación que les decía, que realicé durante el doctorado que le llamamos, bueno, yo le llamé los autobuses comercio, estrategias comerciales informales para el suministro de mercancías, en el cual yo quería entender de qué manera la gente transportaba y transporta toneladas de mercancías por todas las carreteras del país en autobuses, y no solamente se da en México, sino que se da en varias partes, principalmente de Latinoamérica, en Brasil, encontramos también en Argentina, en Paraguay, y estamos hablando también un poquito de lo transnacional, ya que de Paraguay se van a Brasil, de Brasil se van a Colombia, y aquí en México específicamente vemos una gran cantidad de mercancías que vienen de Estados Unidos, principalmente de Texas, ilegal, informal, y que entra a México. Pero eso es lo que estoy desarrollando ahorita en el tema. Yo lo que quiero entender o buscaba entender es la articulación de las formas en las que se ha transformado la informalidad a partir de estas conexiones que desarrollan los sujetos sociales. Por eso les digo, para mí la revelación de encontrar la etnografía multisituada fue bastante interesante. En su momento tuve la oportunidad de escuchar a un autor que desarrolló un tema similar y que tuvo una conferencia en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el doctor Shinji Hirai, que realizó precisamente estudios con esta etnografía. Y bueno, pues a partir de ahí, buscar de qué manera podía acercarme a mis sujetos de estudio, fue que decidí formarme o tratar de formarme, porque es un tema bastante amplio con sus pros y sus contras, sus ventajas y sus desventajas. Decidí formarme en etnografía multisituada. Esto viene también porque ahora yo me pregunto, en este nuevo tema que estoy desarrollando, bueno, ¿cuál es el impacto de la transformación global de los procesos productivos en la industria textil, pero específicamente en la distribución y la comercialización? Vemos que la entrada de mercados como China, India y Taiwán, con productos textiles, eminentemente textiles, están impactando de manera fuerte al mercado mexicano. Y bueno, yo lo que quería aquí entender es cómo los informales o la gente que se dedica al comercio informal se resuelve o busca integrarse en estos mercados y de qué manera. Eso es lo que estoy haciendo ahorita en comunidades específicas. Por años, trabajar lo que viene siendo Moroleón, Urianguato, el Estado de México, con algunas comunidades como es Chiconcuac de Juárez, y otras que no recuerdo, y bueno, también en Brasil, que fue Caruaru, Pernambuco y algunas ciudades también de ahí. Entonces, déjenme un poquito, aquí está. Los hallazgos que tuvimos en la investigación pues fueron bastante, no me voy a comentar un poco porque bueno, esta investigación ya se terminó. Vemos que cuando hablo del transporte de mercancías, la gente no cuánto puede transportar una persona, no puede transportar mucho, pues encontramos que es una dinámica muy compleja y trasladan miles de pesos de mercancías de esta manera, y es un complejo fenómeno que engloba una combinación de redes, sujetos sociales particulares, circuitos y tradiciones comerciales, así como prácticas de división regional y generacional del trabajo. No son solo viajes, no solo se transportan mercancías, sino que encontramos una composición de dinámicas que es el resultado de estos encuentros, desencuentros, composiciones y tensiones de estas nuevas estrategias capitalistas y estas que utilizan los sujetos precarios e informales para subsistir. Y bueno, pues es una fuente muy valiosa de información sobre estos efectos de los cambios
económicos, sociales y culturales que se experimentan dentro de la informalidad. Y bueno, en este sentido, les decía y les comentaba un poquito que la herramienta metodológica que, bueno, yo me había formado en los principios en las metodologías cuantitativas. Sin embargo, me di cuenta de que esto no me iba a ser, o sí iba a ser útil, obviamente, pero yo necesitaba algo que me permitiera acercarme verdaderamente a la información clave. En este momento me hice la pregunta, ¿cómo puedo acercar de manera más real a estas vivencias y experiencias que sufren o que experimenta la gente en sus jornadas de manera informal? ¿Cómo trasciendo lo local para entender estas redes que se han creado para movilizar no solamente sujetos, sino también objetos? Entonces decidí recurrir, como les decía, a la etnografía multisituada, la cual está basada principalmente en que el investigador se mueva de un lugar a otro siguiendo a su objeto de estudio, con la finalidad de trazar estos vínculos o hacerlos de manera más extendida. Un poquito mencionarles, bueno, a partir de 1995, Marcus publicó un artículo en el que habla o argumenta la posibilidad de lo que le llamó multi-sided ethnography, como una propuesta para descubrir etnográficamente estos procesos socioculturales y el sistema político-económico que se desarrolla más allá de un límite local, regional y nacional, lo cual para mí fue bastante importante porque descubrí a lo largo de la investigación o traté de evidenciar y trazar estas redes que se crean y se movilizan por todo el país para distribuir mercancías y lo cual me dio un montón de información y revelación que les digo que ahora estoy tratando de desarrollar en un proyecto más amplio, que es este de redes comerciales. Ahí la propuesta, como les decía, es que el investigador mismo se mueva de un lugar a otro siguiendo su objeto de estudio. Ahí lo que hice es que yo por más de 3 años me movilicé y acompañé, no solamente seguí, sino que acompañé a comerciantes, a un grupo de comerciantes del estado de Zacatecas y del estado de Aguascalientes para ver de qué manera hacían este proceso de compra informal. Principalmente a 4 tianguis y grandes centros de comercio en México. Me fui a la Ciudad de México, me fui al estado de Guanajuato, a Morelia y a varias partes también de Brasil, sigue acompañándolos en todo el proceso de compra, no nada más lo que viene siendo bien cómo se trasladaban las mercancías, sino cuál era todo el proceso de compra que ellos llevaban. ¿Sí? Bueno, como estrategia de trabajo me permitió conocer e identificar más profundamente estas movilidades y estas conexiones. Y la necesidad de afrontar estas múltiples interrelaciones se hace más evidente ahora, y eso nos ayuda mucho en la etnografía multisituada. Y más cuando hablamos, es una metodología que utilizan mucho en la antropología y en estos trabajos sobre diásporas y migraciones. Se hace imprescindible también plantear la necesidad de la pertinencia de llevar a cabo trabajos que trasciendan los límites locales, ¿sí? Poniendo de manifiesto la existencia y singularidad que los flujos adquieren para el conocimiento y la comprensión del grupo sujeto de estudio, ¿sí? Para mí fue bastante, de veras, revelador. No fue fácil, obviamente. Como toda herramienta metodológica tiene, como les decía, sus ventajas y sus desventajas. Parte de mi formación fue diferente, total, que buscar una manera diferente de acercarme a este fenómeno requirió de mí un gran esfuerzo y de verdad 3 años completos de viajar en las mismas condiciones que ellos fue agotador, pero no solamente en la parte física, sino también en la parte emocional y en la parte académica. Estas son algunas fotos que tuve la oportunidad de tomar en algunos de los sitios donde encontré. En la segunda foto, donde se ve la persona que está cargando mercancías de una sola persona. Y esto se cargaba completamente en el autobús. Entonces, cuando viajamos de regreso, era hasta inseguro, era en condiciones verdaderamente, por decirlo así, terribles y precarias, lo cual fue bastante interesante. Ahí tuve un conflicto interno en el sentido de que hasta qué punto mostrarme yo. Y de veras, en las fotos traté yo de mostrar a los otros y no tanto a mí. Y en muchos seminarios me preguntaban, bueno, ¿y dónde estás tú? Yo estoy aquí, pero
estoy viendo el fenómeno, lo estoy viviendo de manera diferente, ¿no? Y bueno, perdón. Todo esto no significa, bueno, de la etnografía multisituada, que se plantee como una etnografía, un retrato del sistema mundial, en tanto como totalidad. No, más bien lo que pretendemos y lo que pretendimos con la etnografía multisituada fue dar cuenta de construcciones culturales en directa relación con el sistema mundial general, porque lo que encontré es que las mercancías que llegan a México y que se distribuyen, llegan también de manera legal e ilegal. Ahí encontré un fenómeno muy curioso. Llegan mercancías, por ejemplo, de China, llegan a un puerto y a lo mejor la empresa que lo toma, y me lo encontré, es legal, está amparada, tiene toda la reglamentación que amerita lo que viene siendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y todas las instancias federales. Y sin embargo, cuando llega a la Ciudad de México se reparte de manera tal que mucha gente lo hace de manera ilegal. O sea, toman las mercancías, las venden en la calle sin ningún tipo de reglamentación o cuidado. Es un fenómeno muy complejo y que quiero seguir revisando por algunos años más. Entonces, la etnografía considera más bien la incidencia de las conexiones entre distintos espacios y sus efectos en la construcción cultural del grupo y sus posibles prácticas o discursos. ¿Sí? Bueno, aquí estamos hablando también del fenómeno, obviamente, de la globalización, ¿no? Y muchos autores recomiendan utilizar o seguir los objetos. Sin embargo, nosotros, y a lo largo de la experiencia que tuve, más que seguir objetos, recomendábamos y recomiendo lo que viene siendo el acompañamiento. Obviamente, la investigación no solamente se basó en relato etnográfico, en las vivencias, también busqué complementar la investigación con datos estadísticos, con información relevante, para dar cuenta de un fenómeno que de verdad es complejo y multidisciplinario. Entonces, bueno, el acompañamiento constituiría una gráfica útil por la observación de sus prácticas particulares en un universo muy bien lleno de actividad. Tiene retos, como todo, la etnografía multilocal, multisituada, multietnografía, le llaman de muchas maneras, tiene retos. Y yo creo que los dos principales sería reflexionar y discutir sobre esta fuerte asociación entre la delimitación clara y precisa de lo que entiendo como territorio, de la práctica etnográfica, la producción de conocimiento considerado como válido. Tiene muchos detractores, lo entiendo, los he leído bastante, quien no cree. Sin embargo, yo que la pude utilizar dentro del trabajo de tesis doctoral, fue lo más útil para poder entender la manera en que se desenvuelve el fenómeno de la informalidad en México. El desafío no está en diluir el trabajo de campo ni dejar de poner atención en las prácticas y sentidos de los sujetos, en lo cotidiano. Más bien está el desafío en discutir estas cuestiones epistemológicas, políticas y sociológicas, ya que supone, obviamente, una estrategia metodológica en la que es necesario involucrar más allá de una localidad, más allá de un territorio, más allá de un lugar, y sujetos diversos para llevar a cabo un proceso de investigación. Entonces, a grandes rasgos, ahorita es lo que estamos haciendo. Yo sigo trabajando, ahorita estoy nuevamente retomando la investigación en diferentes puntos de, ¿cómo se llama?, de venta y compra textil en México. Y pues bueno, cualquier cosa, ese es mi correo y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Armida, y les agradezco a todos los ponentes, los que nos presentaron sus proyectos. Ahorita yo abro la mesa de discusión, sobre todo para los compañeros del CISAN. Tenemos aproximadamente 10 minutos, pero supongo que nos podemos tomar otros 5 más y la mesa se pone buena. Así que les doy la palabra a Claudia Camelia. Bueno, pues muy interesantes todas las ponencias y todo el trabajo que se está haciendo en la unidad de Zacatecas, en la unidad de desarrollo en la Universidad de Zacatecas. En particular me llama la atención el trabajo de metodología del profesor Edgar, del profesor Edgar, y tiene toda la razón, ¿no? Aquí en la UNAM nos están
no nos están obligando, no existe esa libertad de cátedra, pero sí hay una tendencia hacia la hiperespecialización, ¿no? Cuando uno no llena esos criterios, pareciera que nuestro trabajo demerita, pareciera que no estamos haciendo ciencia, ¿no? Por tratar de entender los procesos históricos, todo el aparato institucional y tener esta visión más global, ¿no? Y nos critican porque aparentemente no aterrizamos en algo concreto. Entonces, eso creo que es una gran aportación del trabajo que está haciendo el profesor Edgar en mostrar esa es la importancia de una metodología mucho más abarcativa, con mayor alcance y que contemple los elementos que él menciona. Mi pregunta es, ¿cómo poder revertir ese proceso de pensamiento? Porque al final es un problema ideológico, ¿no? ¿Cómo podríamos desde nuestra trinchera poder confrontar esta propuesta o esta posición de hiperespecialización a través de nuestros trabajos, ¿no? Esa sería una cuestión. Para Roberto, creo que el trabajo que está haciendo es bien interesante, es muy ambicioso tratar de entender la manera en cómo estas tres esferas se coordinan y cómo se vinculan también, ¿no? Y no están separadas la parte de microfinanzas de la forma en cómo operan los fondos de inversión y por lo tanto los paraísos, y entender el porqué de las políticas de austeridad vinculadas a los paraísos fiscales. Es ambicioso, pero estoy criticando la hiper especialización, pero también sería importante aterrizarlo en algo, ¿no? En algo más concreto, más tangible. Has hecho muy buenos trabajos sobre las finanzas, microfinanzas, pero yo creo que podríamos aterrizar lo que estás hablando en cuestiones de políticas económicas, ¿no? ¿Cuáles serían los consejos de políticas económicas a seguir para quizás para un tipo de contrapeso a estos fenómenos? Y finalmente, este último trabajo que se expresó sobre la forma en que este trabajo de informalidad y desde la perspectiva de desarrollo es precisamente una característica de los países subdesarrollados, ¿no? Las grandes, la gran proporción de informalidad que está dentro de la economía mexicana y que parece crecer ante la falta de políticas públicas para contenerla, ¿no? Las políticas de austeridad lo único que han hecho es profundizar estos niveles de informalidad. Es muy interesante cómo haces el análisis, y yo me pregunto desde mi área, ¿qué papel juega las prácticas del efectivo? Porque una de las propuestas del Banco Central es eliminar el efectivo en estas prácticas para tener un control más de la economía, ¿no? De los procesos, para tratar de detener estos procesos de informalidad. ¿Consideras que sería posible eliminar las transacciones en efectivo en toda esta investigación que estás haciendo sobre el transporte, la informalidad en el área textil? Eso sería todo de mi parte. ¿O algún comentario? Camelia, no sé si tienes algún comentario o pregunta para bueno, pues yo felicito a los ponentes, me parecieron todos los proyectos muy interesantes y converjo mucho con la propuesta de Edgar también, aprendí mucho, muchas gracias. Si nos podría comentar qué solución tiene para los problemas que plantea una solución desde mejorar la metodología en la ciencia o mejorar la política científica o ambas a la vez.
qué propuestas. Gracias. Hacer dos breves comentarios que bueno, también me gustan muchísimo todas las ponencias. Yo coincido también con Edgar que hay que poner énfasis en la diversidad más que en la hiperespecialización, buscar esa diversidad que no nos han en los últimos años, ¿no? En ampliar también este tipo de regiones. Yo también, o una de las propuestas justamente de este seminario, pues es que nosotros podamos interactuar de una manera mucho más libre, sin esta mediación, que quizás no llegamos a un producto fijo con así corriendo, porque tenemos la posibilidad de diversificarnos en nuestros temas, pero sobre todo en esta transferencia de conocimiento, que tenemos esta capacidad de reconocernos como pares y competidores y que podemos crecer como un equipo, ¿no? Eso me parece importante. Y bueno, comentar nada más, Armida, que la propuesta de la etnografía siempre es algo motivador y sobre todo pues sí tiene esta cuestión de lo crítico, ¿no? A mí me parece que la etnografía tiene esta capacidad crítica, metodología donde se puede analizar por medio de la experiencia. A veces uno se puede situar en el objetivo. Yo considero que a veces considerar. Mi pregunta más bien sería ver si en estos retos que tenemos frente al transnacionalismo o hacia estos comercios informales, estas economías informales, ¿cómo tú pudiste lograr reconocer estos espacios transnacionales a la vez que vuelven economías? ¿Cómo se logra integrar todas estas economías no formales en economías formales a niveles locales o a niveles globales? Porque pues sí tiene que haber en algún momento pues una conversión de esta informalidad en algo muy productivo, ¿no? Por algo por eso se hace la inmigración. En algún momento esta migración no documentada se vuelve un gran negocio. Entonces, ¿dónde está el punto? ¿Quién lleva esta ganancia? Son los grandes tianguistas, los que cooptan los mercados. ¿Cuál al final es toda la atribución, toda esta cadena? ¿Quién tiene o quién gana el trabajo precario? Yo tengo una pregunta. En el caso, siempre me ha llamado la atención, le digo a mis compañeros cuando me inviten, al menos en sus títulos, para que me inviten a mí, pónganle la palabra financiamiento para que pueda entrar. Entonces, si no me lo reconoce, entonces no. Pues sí, ni modo. Entonces, por eso me llamó la atención lo que la doctora Liliana comentó y vaya, va ligado a los trabajos que ha hecho Edgar y en algún momento lo que ha hecho Mónica Chávez, la doctora Mónica Chávez, que no está presente, es cuando hablas de financiamiento, carencia de financiamiento público. Y entiendo porque hay una falta, o al menos no va dirigido a la ciencia y la tecnología en general. Pero, ¿qué pasa entonces con el financiamiento privado? Porque si hablamos, por ejemplo, de otros sectores, el sector carretero, están las APP, asociaciones público-privado, pero aunque hay profesores, Esmeralda, bueno, Claudia Maya conoce perfectamente a Enrique Mendoza. Él dice, el problema es que si hacemos asociaciones público-privado, puede ser que la ganancia se vaya al sector privado y las pérdidas se vayan al sector público. Entonces, ¿qué pasa con cuando se puede o se ha dado y cuál es el resultado de ese financiamiento público-privado, pero en ciencia y tecnología? Me imagino qué es lo que ocurre en Estados Unidos con las ganancias, pero ¿qué puede pasar en el caso mexicano si es que no lo hay? Esa es una duda que me entró al exponer cuando expuso su tema. ¿Alguien más tiene algún comentario? Tenemos aproximadamente entre 5 y 10 minutos, 2 minutos cada uno de ustedes para que pues dé una serie de discusiones. Si quieren, ¿cómo lo hacemos? ¿Por orden? Por orden de, ¿no? Primero Laura. Muy bien, bueno, interesante tu pregunta, Roberto. Creo que
en este momento uno de los rasgos característicos, no solo de México, sino de muchos de los países con su nivel de desarrollo, es justamente esa participación tan relevante del gasto público en ciencia y tecnología de gobierno, a diferencia de los países desarrollados, donde es claro la participación que tienen los agentes privados como elementos esenciales para llevar políticas como estas. Creo que México falta mucho todavía para llegar a un nivel como ese, pero creo que pueden derivarse esfuerzos para que la iniciativa privada, para que los privados participen de forma más activa de desarrollo. ¿Quién va? No, ya aunado a eso, lo que comenta la doctora Liliana, creo que también es importante el carácter histórico, hablando de esta metodología, de la burguesía, clase capitalista o del sector industrial en México, la referencia de lo que pregunta Roberto. En América Latina, el sector industrial siempre ha sido rentista y nunca desarrollista, a diferencia de lo que sucedió en Corea del Sur, en Taiwán, en el sudeste asiático, ahora en China. Y bueno, eso tiene que ver con una programación del desarrollo a largo plazo, sea afincado en ciencia y tecnología. Samsung en los 50 hacían noodles, o sea, videos, y si les decían que en 40 años iban a competir a Apple en el mercado mundial, pues era inconcebible, ¿no? ¿Y cómo se logra eso? Pues con planeación. Obviamente el financiamiento, pero siempre históricamente el financiamiento, sobre todo en las etapas de despegue, lo utiliza el sector público como un ejemplo, como muestra de ejecución, de decirle al sector privado, mira, estos nuevos desarrollos tecnológicos son del futuro y no los conoces, pero yo te estoy mostrando cómo puedes invertir y desarrollar. Y eso es lo que ha sucedido en esos casos. El cómo, qué hacer ante esta, pues digamos, hegemonía epistemológica que implica la sobreespecialización, la hiperespecialización, la descontextualización de nuestros estudios y del aislamiento político como parte del grupo intelectual de nuestros países. El componente teórico marca mucho el paso de la metodología, por eso forman parte de la epistemología. Y creo que los mismos objetos de estudio pueden dar cabida a mecanismos de integración. De hecho, este mismo ejercicio que estamos haciendo, al exponer lo que estamos trabajando, las distintas metodologías que estamos desarrollando, son un vaso, un germen para que podamos trabajar conjuntamente. O sea, de hecho, dentro de nuestras mismas, dentro de esta unidad, puedo trabajar con Roberto y puedo trabajar con gente que hace etnografía o cosas muy cualitativas, pero también como un elemento para complementar el análisis y tener una visión más integral. Estoy supervisando, por ejemplo, una tesis, es un microbiólogo que está haciendo etnografía con grupos indígenas para entender el por qué la producción de hongos ha disminuido en los últimos 15, 20 años de recolectoras indígenas en la zona de Hidalgo. Y yo siendo alguien que tradicionalmente se ha movido en la economía política, en la cosa más estructural, ¿no? Entonces es una manera de presentar el análisis y los resultados con una visión más integral, con certeza de dar una solución más adecuada a la problemática, en lugar de tener una visión muy parcialita, muy segmentada de la problemática. La realidad es compleja y difícilmente se puede llegar a ella para resolverla y estudiarla desde la monodisciplina. Y eso es algo que ha sido muy exitoso en la ciencia neoliberal y que se empezó a marcar desde la revolución industrial, al segmentar y hiperespecializar el trabajo, también el trabajo intelectual. Entonces yo creo que estamos en un parteaguas por el momento político de México,
por el discurso de CONACYT, porque hablan sobre la apertura, la transdisciplina. Yo creo que es prudente subirnos, montarnos a esas iniciativas, a esa forma, a ese diálogo, para empezar a complementar los estudios y dar un análisis más certero de la problemática social. Yo creo que esto es un ejercicio cardinal, como mencionaba, que debemos de aprovechar para complementar todo lo que estamos haciendo del estudio del desarrollo y el CISA, ¿no? Bueno, ya nada más para responder las preguntas que hicieron, en el sentido de la posibilidad del pago a través de efectivo, y con ello disminuir la informalidad. Acabo de presentar un trabajo en un simposio en donde hablé precisamente de la informalidad como problema fiscal. Lo que encontré yo en el trabajo de campo fue que las personas tienen como una especie de acuerdo tácito entre partes, tanto en productores como en fabricantes, como compradores, porque hay diferentes niveles, en los cuales no es nada escrito, son reglas, así decirlo, sociales, en los cuales, bueno, te pago menos impuestos, factúrame menos, o sea, creo que es una propuesta válida, pero va a llevar muchos años para que logre consolidarse, al menos en el caso mexicano, ¿no? Porque lo que encontré es que ante cualquier imposición por parte del Estado o de Hacienda, ellos se encuentran la forma de darle la vuelta hacia sus propios intereses. Yo lo que abogué en ese congreso fue en la educación financiera, porque muchas de las personas que yo encontré, tanto en tianguis como pequeños fabricantes y productores, no ven o no conocen y no les interesa conocer porque no hay nadie que les explique muchas de las reglas fiscales, ¿no? Aun cuando sabemos todos que bueno, no los exime, que ellos deben de aprenderlas, a ellos no le ven el verdadero beneficio de convertirse en formales o de tributar. Y en la otra pregunta, creo que en esta parte de las mercancías, al menos en la parte textil, los ganadores siempre van a ser los grandes capitales, siempre van a ser esas grandes empresas, al menos en el caso mexicano, muy específico, en México, en la Ciudad de México encontré que son 4 grupos de poder los que tienen el control de mercancías. De estos, uno de ellos son los que traen las mercancías de diferentes partes del mundo, de España, incluso de Turquía, y son redes y familias israelíes. Es muy curioso porque no son ni siquiera mexicanos, y ellos son los que traen las mercancías a México, llegan aquí y se distribuyen. Y esas mercancías vienen de China, de Taiwán, de Turquía, de muchas partes. Ellos simplemente lo que hacen es que la distribuyen. Es un fenómeno muy, muy complejo, muy bueno de investigar. Pero sí quiero decirles, no hubiera habido manera de acercarme si no lo hubiera hecho a través de la etnografía anticipada, porque son grupos totalmente cerrados en los que el acceso está, si yo llego y como investigadora en primera ni siquiera me iban a abrir la puerta o me iban a dar análisis, pero sí al acercarme de esta manera fue que obtuve mucha información valiosa. Entonces los grandes capitales son, al menos, en el fenómeno que ahorita estoy investigando, que es el de las pacas, que es mercancía, que desde Estados Unidos ya tienen algún defecto, merma o ya no cumplió, se sale, son estos grandes almacenes que la sacan, no le pierden, no le ganan, pero no le pierden, y llega y se distribuye a toda Latinoamérica, no nada más México, pero hay incluso estudios que hablan de que está contaminada, es un peligro, y sin embargo así la gente la compra. Entonces sí, son fenómenos es un fenómeno muy complejo, pero muy bueno para esto. Falta Roberto una idea. Sí, final. lo que comentaba en su momento Claudia es interesante y va relacionado con lo que la doctora Armida dijo sobre cuestiones de algunas propuestas. De hecho, sí, hemos hecho algunas propuestas varias veces y tiene que ver con, cuando hablamos del mundo de las microfinanzas, tiene que ver con cuestiones de cultura financiera. Si se va a crear un microbanco de desarrollo, evidentemente hablamos de público, tendría que ir acompañado, tal como Naciones Unidas en su momento lo dijo. De hecho, algún evento que tuve por ahí en Sudamérica, me nació la idea de la espina de estudiar las microfinanzas porque escuché a una representante de las Naciones Unidas cuando hablaba de la falta de cultura financiera que tienen las mujeres en Guatemala, si no me equivoco, cuando se crearon las llamadas cajas urbanas en Guatemala. Entonces, yo creo que una propuesta de microbanco de desarrollo y todo tipo
que tenga que ver con cuestiones de financiamiento tiene que ir acompañado de cultura, de cultura financiera, pero también de cultura productiva, porque si bien es cierto, puede haber cultura financiera, muchas veces no vamos a estar financiando, con todo respeto, como dice Bateman, no vamos a estar financiando áreas productivas donde solamente choquen o compitan unos con otros. Es decir, no voy a financiar estéticas, 1000 estéticas para que haya una estética en cada esquina. Entonces debemos de financiar proyectos realmente productivos, pero que sean proyectos que tengan un nivel de vida no solo de 4 o 5 años como las MIPYMES tienen hoy en día en México, sino proyectos productivos de largo plazo que permita generar, crear empleos suficientes, empleos importantes, pero que sean durables. Entonces, tiene que ir acompañado de cultura financiera y cultura productiva. Y que realmente se fomente lo que se denomina el emprendedurismo, aunque el emprendedurismo es un término muy del Banco Mundial, pero bueno, los únicos y verdaderos empresarios que no deberían de ser rentistas, sino que deberían tener otra mentalidad, no solo rentistas, sino otra mentalidad, son los famosos emprendedores. Y ya si le queremos ponerle todavía un apellido a ese emprendedurismo, podría ser emprendedurismo con sentido de género, ya, para que sea de moda, ¿no? Y ya porque se supone que hay más mujeres y son más importantes, tienen mejor capacidad para realizar negocios, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí podría ir el emprendedurismo con sentido de género, pero a través de una verdadera cultura financiera, cultura productiva. Todo esto desde el punto de vista de las microfinanzas. Ya desde el ámbito ya macrofinanciero, bueno, ya otro tipo de propuestas que tienen que ver con Claudia sabe muy bien, tienen que ver con cuestiones de regulación, una verdadera capacidad del Banco Central, autonomía del Banco Central, etcétera, etcétera. Pero bueno, esos ya son otras ligas. Pero desde el punto de vista microfinanciero, por ahí van las propuestas. Gracias. O sea, nada más para finalizar esta mesa, hacerles la invitación que el día miércoles, yo no sé si nos hemos planteado que nos vamos a reunir de 10 a 14 para continuar con una agenda de trabajo colaborativo, donde ustedes pueden proponer, como ya escucharon, algunas de las propuestas que tienen los compañeros. El siguiente año pensamos que se trabaje en la UNAM y así rotarnos. Posiblemente la Facultad de Economía también colabore con otras líneas de investigación. Y bueno, pues invitados para que el miércoles pues, discutamos aquí a las 10 algunas ideas que puedan tener ustedes de transformar esta ciencia hiperespecializada y que podamos hacer un buen grupo de trabajo donde pues, nos podamos integrar. A mí personalmente, como siempre, he trabajado mucho cuestiones cualitativas, me gusta mucho entender los fenómenos económicos desde otra perspectiva, ¿no? Y sobre todo, pues, desde los marcos más duros, ¿no? Que es nosotros hacemos etnografía y lo vemos desde abajo, desde lo cuali, pero no desde lo cuanti. Y bueno, hacerle también la invitación a Camelia y a Claudia que nos manden sus propuestas para incluirlas en la mesa de trabajo del miércoles si tienen alguna idea que podamos incorporar desde el CISAN. Ya trabajo con Claudia especialmente y ver qué otra cosa podemos impulsar. Ya nada más queda mencionarles que en la tarde hay una conferencia magistral que creo que todos están enterados, de la doctora Verónica del Carmen Fuentes, su colega, y que estará aquí de 5 a 6:30 y que mañana estamos trabajando básicamente con los alumnos de posgrado que pues vamos a darles algunas también ideas y mejoras a sus proyectos. Así que Claudia y Camelia, mañana nos conectamos para los comentarios y Daniel también está ahí, que es un alumno de maestría del posgrado de Estudios México-Estados Unidos, con quien también estamos haciendo pues, una tesis sobre desarrollo, tecnología y etnografía digital. Y hoy también, ¿no? Se van a conectar. Hoy se van a conectar ustedes se van a conectar ustedes en la tarde. Prendan su micrófono. Es que muchos no. Bueno. No tienen prendido.
Prendan el micrófono, Esmeralda, no está. Claudia, es que no se escucha. Que vamos a intentar desde nuestras computadoras personales. Sí, es mucho más fácil para que se, ¿no? Para que es 1h30 la conferencia, es de 5 a 6:30 nada más. Y no hay ningún problema, sí se pueden conectar, nomás siguen los pasos es como nosotros, yo me conecto desde mi computadora. Es más fácil que todos ahí analizando de nuevo. Sí, además la pobre Miriam no creo que esté después de las 6. No. Y que siguen los festejos aparte. Bueno, pues mañana nos vemos. Muy interesante, felicidades. Gracias. Adiós, Saludos. gracias.